problema del consumo de ciertas sustancias entre los jóvenes es un problema que aqueja a nuestra sociedad desde hace algún tiempo. Sin embargo, Islandia ha demostrado que es posible reducir la tasa de jóvenes consumidores de sustancias estupefacientes, siempre y cuando se empleen las políticas adecuadas y se entienda la razón por la cual consumen los jóvenes este tipo de sustancias. Según un artículo de la revista Semana, el país nórdico logró, gracias a la implementación de las políticas adecuadas, que apenas el 5% de los jóvenes entre 14 y 16 años asegurara haber tomado alcohol durante el mes anterior. Asimismo, solo un 3% decía fumar tabaco a diario y un 7% haber consumido hachís al menos una vez en los últimos 30 días. El programa implementado por el Estado islandés se llamó Youth in Iceland, Juventud en Islandia, y la clave de su éxito, según su fundador, consistió en realizar un estudio de la población local con el fin de entender la razón del consumo y así poder tomar las medidas necesarias para enfrentar dicho problema. En una charla con la revista Semana, el director del programa destacó la importancia de las actividades extraescolares como medio de distracción de la vida cotidiana, además de ser un excelente vehículo de fortalecimiento de lazos familiares y relaciones con la comunidad. De igual manera, resaltó la importancia del seno familiar, pues según estudios, es en el hogar donde se da el primer contacto con sustancias como el alcohol o el cigarrillo. De ahí la importancia de la fortaleza de los lazos familiares. Por último, el director de Youth in Iceland aconsejó que en Colombia se deberían tomar medidas a nivel departamental, pues cada zona del país tiene su propia idiosincrasia, que hace que los problemas de consumo puedan ser de distintas causas. Pero entonces, ¿por qué en Colombia, según cifras de la UNICEF, el 35% de los jóvenes de entre 13 y 15 años dice haber tomado alcohol en el último mes y aproximadamente el 17% fuma a diario? ¿A qué se debe el consumo de sustancias estupefacientes entre los jóvenes sea tan alto en nuestro país? Para entender mejor el tema del consumo de sustancias estupefacientes y profundizar más en él, abordaremos al autor Jung Mo-sung en su libro Semillas de Esperanza, la fe cristiana en un mundo de crisis. Más específicamente, en el capítulo 5, es obsceno pero es bueno tener algo que pocos tienen. A pesar de que Mo-sung centra su trabajo en el consumismo desenfrenado y en la no diferenciación de los términos necesidad y deseo, el autor aborda temas fundamentales para el entendimiento del tema propuesto por el grupo. En el texto se explica que la emulación y el deseo de imitación constituyen elementos que componen la búsqueda de la realización del deseo de reconocimiento y de autoestima. Esta última se conserva en la medida en que somos aprobados y reconocidos en sociedad. La exclusión de la sociedad y de las relaciones de reconocimiento mutuo lleva a las personas a una condición de vivos muertos, y cuando la condición para pertenecer a la sociedad o a un grupo social significativo es el consumo de determinados objetos, estos se transforman en necesidades vitales. Esto muestra que las personas podemos llegar a consumir o utilizar ciertos objetos no porque sean en sí deseables, sino porque este objeto me genera estatus, ya sea dentro de la sociedad o un grupo al que se desea pertenecer. El deseo de consumo explicado por Mo-sung se relaciona directamente con el de las sustancias estupefacientes, donde muchos jóvenes comienzan a consumir no por el deseo de la sustancia en sí mismo, sino por la búsqueda de estatus social en determinado grupo. Para tener una idea más clara sobre el problema en el marco de nuestro país, quisimos entrevistar a un psicólogo de la Vicerrectoría del Medio Universitario y también coordinador del programa Universidad Saludable. ¿Por qué cree que los jóvenes empiezan a consumir alcohol y o cigarrillo? Bueno, de manera general, el tema del consumo de alcohol y cigarrillos es un problema bien complejo. Es un tema que no necesariamente o es exclusivo de los jóvenes, ¿sí? De alguna u otra manera, todas las personas que hacemos parte de la sociedad estamos expuestos a un marco o a un contexto en el que todo el tiempo nos están invitando a consumir no solo cigarrillo o alcohol, sino todo tipo de productos. Y pues en últimas, estos dos consumos particularmente terminan siendo problemáticos
no por el consumo en sí mismo, sino por la forma en que consumimos, que son consumos que terminan siendo en muchas ocasiones excesivos y abusivos y que nos llevan a muchas problemáticas. Pues, habría que revisar con el detalle. Vale, Ricardo, ¿cree que esto ocurre debido a que quieren sentirse incluidos en un grupo social? No solamente por eso, sí. Al final, consumir o no, fumar o no, fumar o no, es un tema de una decisión, es un acto de decisión. Y en esa decisión influyen muchas cosas. Sí, influye el entorno social, los medios de comunicación, la presión de grupo, lo que aprendemos en la familia, pero también influyen otras cosas, como cuáles son mis capacidades y mis fortalezas para controlar o regular mi consumo, eh, o también la capacidad que tenemos o que tienen las personas para reconocer otras alternativas a ese consumo. Y esa decisión pasa por eso, eh, por todos esos elementos. En nuestra cultura, particularmente la cultura colombiana, tiene una forma de consumir bien complicada y bien problemática. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, el consumo de alcohol o el consumo abusivo de alcohol en nuestro país es tal vez es el principal problema de salud pública que tenemos, no solamente por el consumo como tal, sino por la cantidad de problemáticas asociadas, agresiones, violencias, conductas sexuales de riesgo, conducta suicida, etcétera, etcétera. Vale, ¿y la universidad tiene programas que ayudan a concientizar esta situación? Y si es así, pues ¿cuál sería? Sí, en la universidad contamos con un programa que se llama Consumo de Vida, ¿sí? Que es de alguna manera, desde lo inspiracional, es una invitación como a conectarnos con lo esencial de la vida, con ese jugo, con ese zumo de la vida, antes de entrar a pensar, o digamos que esa reflexión es a conectarnos con lo esencial para no caer en consumos abusivos o consumos excesivos. Entendemos, digamos, la perspectiva desde la cual abordamos el tema no es una perspectiva prohibicionista, no es decir, no fume, no tome, sino entienda la invitación a que pensemos cómo es que lo estamos haciendo, cuáles son nuestras capacidades y en última nuestro objetivo es como fortalecer esas capacidades y habilidades que tenemos las personas para tomar decisiones libres y responsables, sobre todo frente a estos consumos, frente al consumo de alcohol, frente al consumo de cigarrillo. El proyecto tiene diferentes actividades, algunas de ellas están concentradas de manera particular con los neojaverianos, pero semestre a semestre venimos teniendo también otras ofertas en donde las actividades de este proyecto están abiertas también a otros públicos de la comunidad. Tenemos un conversatorio sobre el consumo problemático de alcohol que sale una vez al semestre. Tenemos otra estrategia bien interesante que es un stand-up comedy que se llama El Show de los Excesos, que también sale una vez al semestre. Y nada, en ese trabajo seguimos, estamos también vinculando con algunos espacios académicos, con algunas carreras, y pues en eso va el proyecto. De igual manera, quisimos entrevistar a algunos de los estudiantes de la universidad con el fin de conocer un poco más sus hábitos de consumo. Mi nombre es Paula Quintana, estudio Administración de Empresas y voy en tercer semestre. Bueno, ¿te gusta consumir bebidas alcohólicas? ¿Por qué? Sí, pues no es como siempre, pero pues sí es acompañado, pues como que a veces es un buen complemento, depende de la situación. Ok. ¿Qué edad tenías cuando consumiste por primera vez una bebida alcohólica? 15, 14 años. Y cuenta tu experiencia. Creo que fue en una fiesta de 15, pues que uno empieza a ir a las fiestas de 15 y entre la champaña y pues ahí ya uno va tomando trago.
Ok. ¿Qué clases de conductas asocias con beber? Y no sé, pues como que la gente se desinhibe y ya, como que muchas veces también si exceden el límite también se descontrolan y como que ya dejan de tener control sobre como sus actos. Ok. ¿En qué situaciones sueles consumir alcohol? Pues como te decía, por lo general cuando estoy acompañada como en una reunión con amigos o en alguna ocasión especial. Ok. ¿Y entonces lo haces cuando estás acompañada preferiblemente de tus amigos o de Sí, quién? pues por lo general sí, siempre es con amigos. ¿Tus amigos, bueno, toman bebidas alcohólicas todos? Sí, ¿O algunos? ¿Has sentido alguna vez que has hecho amigos nuevos en situaciones que tomas? sí, pues hay muchas veces que uno en fiestas o en reuniones o algo así, pues conoce gente. Y pues por lo mismo que te digo que hay mucha gente que se desinhibe, pues hay gente que es muy penosa y pues tomando como que es más sociable. Ok. ¿Por qué crees que las personas toman a tan temprana edad? No sé, yo creo que es más como una práctica social, entonces ya como que uno de los amigos, los primos, eso como que lo van induciendo como a salir a reuniones y pues uno siempre termina como probando y luego le va encontrando el gusto. Ok. ¿Y por qué crees que es tan común consumir alcohol? No sé, pues por lo mismo yo creo que uno ya ve como que mucha gente a su alrededor lo hace, es como que uno no le encuentra problema, ni es como un tabú que menores de edad consuman alcohol en nuestra sociedad. Ok, listo, gracias. Hola, me llamo María Paola Cruz, estudio Ingeniería Industrial en la Javeriana, voy en 5º semestre. Bueno, ¿y te gusta consumir bebidas alcohólicas? Sí, depende de la situación. ¿Por Si estoy qué? con mis amigas, el entorno, para ir a alguna fiesta, como para relajarnos. ¿Qué edad tenías cuando consumiste por primera vez una bebida alcohólica? Tenía 15 años para una fiesta de 15 de una amiga del curso. ¿Y por qué lo hice? Porque, Cuéntanos tu experiencia. pues era como el ambiente en ese entonces, como que todo el mundo estaba probando el alcohol y no sé. Bueno. ¿Y qué clase de conducta asocias con beber? Yo creo que como relajarse, como pasar rico. ¿En qué situaciones sueles consumir alcohol? Más que todo en fiestas. Para Y salir. cuando consumes alcohol, ¿estás acompañado preferiblemente de quiénes? Estoy acompañada de mis amigas. ¿Tus amigas toman bebidas alcohólicas también? Sí. Sí. ¿Has sentido alguna vez que has hecho amigos nuevos en situaciones que tomas? Sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque todo el mundo está como en el ámbito, cuando toman alcohol la gente se relaja, se vuelve como más amigable, sueltan las penas. Yo creo que por eso todo el mundo. ¿Por qué crees que las personas toman a tan temprana edad? Porque es como la época de presión social, entonces, no sé, como que los amigos quieren probar, entonces a uno más o menos como que lo obligan a que uno, o uno más que todo, sea como que quiere ser parte de eso. ¿Por qué crees que es tan común el consumir alcohol? Porque me parece que es porque es muy fácil adquirirlo en el mercado. Bueno, muchas gracias. Un gusto. El consumo de alcohol es reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la convivencia. Se puede decir que el alcohol es una forma de socialización, sobre todo en la época de la adolescencia. Los jóvenes muchas veces comienzan a consumir estupefacientes por obtener un estatus en algún grupo al que quieren pertenecer, es decir, por presión social. El consumo de estas sustancias pasa de ser un deseo y se convierten en necesidades sin las cuales no se pueden vivir, por el hecho de poder llegar a ser excluidos de la sociedad o del grupo al cual quieren pertenecer. El problema central se encuentra en el pensamiento y en la confusión entre deseo y necesidad que tienen los jóvenes, y en este campo las grandes religiones tienen mucho que contribuir. Las raíces de los problemas que se han mencionado se encuentran en la espiritualidad, ya que se trata del sentido último de la vida que mueve a las personas y a la sociedad. Los cristianos y seguidores de otras religiones deben enfrentar el desafío de gestar y vivir continuamente una espiritualidad que no se centre en la emulación y la necesidad de imitar. Una espiritualidad que reconozca el valor de los bienes por su utilidad. Los jóvenes tenemos muchas razones que creemos correctas para empezar a consumir este tipo de sustancias, como pueda que lo hagamos por caerle bien a alguien, para ser aceptado por un círculo social,
o simplemente los problemas afectan tanto que se buscan estas sustancias como una salida temporal de la realidad a la que nos enfrentamos. Siendo así, debemos buscar un control, ya que pueda que en el presente sea un gusto hacerlo, pero en el futuro nos podremos arrepentir, ya que esto puede que afecte a nuestras vidas, a las de nuestra familia y amigos.